Leemos Jueces capítulo 20, versículo 17 al 28. Jueces capítulo 20, versículo 17 al 28. Y los hombres de Israel, aparte de Benjamín, ascendían a 400,000 hombres armados de espada, todos ellos hombres de guerra. Y se levantaron los hijos de Israel y subieron a Bet-el y consultaron a Elohim diciendo: ¿quién de nosotros irá primero a combatir contra los hijos de Benjamín? Y Yahvé respondió: primero Judá. Por la mañana se levantaron los hijos de Israel y acamparon contra Gabá. Y los hombres de Israel salieron a pelear contra Benjamín. Y los hombres de Israel se colocaron en orden de batalla contra ellos junto a Gabá. Pero los hijos de Benjamín salieron de Gabá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Sin embargo, se rehizó la gente de los hombres de Israel y volvieron a ordenar batalla en el lugar donde lo habían hecho el primer día. Pues los hijos de Israel habían subido y llorado delante de Yahvé hasta la tarde y habían consultado a Yahvé diciendo: entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y Yahvé les había dicho: subid contra él. Así pues, el día siguiente, los hijos de Israel marcharon contra los hijos de Benjamín. Y salió Benjamín de Gabá contra ellos el segundo día y otra vez hizo caer por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos ellos armados de espada. Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y fueron a Bet-el y lloraron. Y permanecieron allí delante de Yahvé y ayunaron aquel día hasta la tarde. Y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Y consultaron los hijos de Israel a Yahvé, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí por aquellos días. Y Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, ministraba ante ella que aquel tiempo, diciendo: entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré. Y dijo Yahvé: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. La tribu de Benjamín se rebeló contra las otras tribus, porque Dios ya había decidido destruirlos. Dios odia el pecado más que nada. Dios odia el pecado más que nada. Los pecados se pueden dividir en perdonables e imperdonables. La rebelión de Benjamín es un reflejo de esto. La cantidad de homosexuales en Gabá era un pecado imperdonable que cruzaba la línea de Dios. Cometer uno de los pecados que Dios más odia es abusar o mal utilizar el regalo precioso de Dios, que es el sexo conyugal. Este regalo, dado al matrimonio, permite el nacimiento de hijos y mantener una relación íntima que otros desconocen. El sexo conyugal sostiene a la familia.
siendo un órgano de la creación divina. El sexo conyugal sostiene a la familia, siendo un órgano de la creación divina. Por ello, la homosexualidad, al imposibilitar el nacimiento de hijos y destruir la familia, contamina este don de Dios y por lo tanto es un pecado que no puede ser perdonado. Los pecados de Gabá, como los de Sodoma, y la tribu de Benjamín que los apoyó, ya estaban fuera de la vista de Dios. Dios decidió no perdonar a la tribu de Benjamín. Cruzaron la línea. Este resultado se debe a que no tomaron en serio sus acciones. Creían que solo era un problema menor, exagerado por la opinión pública de las otras tribus. Cuando estalla una guerra, los moderados desaparecen y los extremistas toman el poder, creando tensión incluso por asuntos triviales. En particular, cuando Dios permite la guerra, solo avanza en la dirección donde ocurre. La tribu de Benjamín confiaba en sus soldados. Entre ellos había 700 zurdos, todos expertos con la honda. Estos 700, incluyendo los de Gabá, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas en la guerra. Mientras tanto, los israelitas decidieron atacar a Benjamín echando suertes. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 9. Dice así: esto es lo que ahora haremos en Gabá. Subiremos contra la ciudad por sorteo. Esto los llevó a un enfrentamiento mortal. Esta situación refleja cómo las acciones imprudentes y la falta de reflexión pueden llevar a consecuencias devastadoras y guerras innecesarias. En lugar de formar un ejército aliado, eligieron por sorteo quién saldría a luchar. No existía un liderazgo fuerte para unir a Israel. Desde la perspectiva de la tribu de Benjamín, valía la pena intentar pelear. Si las fuerzas aliadas atacaban todas a la vez, habría sido difícil ganar. Pero si peleaban echando suertes, tenían posibilidades de victoria, porque tenían una unidad de comando de 700 personas. El tercer tema es la derrota de Israel. Para disciplinar a la tribu de Benjamín, los israelitas sufrieron dos grandes fracasos. Leemos Jueces capítulo 20, versículos 19 al 21. Por la mañana se levantaron los hijos de Israel y acamparon contra Gabá. Y los hombres de Israel salieron a pelear contra Benjamín. Y los hombres de Israel se colocaron en orden de batalla contra ellos junto a Gabá.
Pero los hijos de Benjamín salieron de Gabá y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de Israel. Parecería normal pensar que la tribu de Benjamín perdería. ¿Por qué? Pecó y las demás tribus fueron a castigarlos. Sin embargo, el resultado fue una aplastante derrota para Israel, con 22,000 soldados muertos. Antes de comenzar la guerra, preguntaron a Dios qué tribu pelearía primero. Y Dios les dijo que la tribu de Judá debería salir a pelear primero. Pero el resultado fue una miserable derrota. ¿Cómo ya habían hecho un juramento? No retrocedieron y se prepararon para otra guerra. Leemos Jueces capítulo 20, versículos 22 y 23. Sin embargo, se rehizo la gente de los hombres de Israel y volvieron a ordenar batalla en el lugar donde lo habían hecho el primer día. Pues los hijos de Israel habían subido y llorando delante de Yahvé hasta la tarde. Y habían consultado a Yahvé diciendo: entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín. Y Yahvé les había dicho: subid contra él. Después de perder la primera batalla, los israelitas lloraron ante Dios y le pidieron nuevamente, y Dios les dijo que pelearán. Pero nuevamente perdieron, y 18,000 guerreros murieron a manos de Benjamín, como se menciona en Jueces capítulo 20, versículos 24 y 25. Así pues, al día siguiente, los hijos de Israel marcharon contra los hijos de Benjamín, y salió Benjamín de Gabá contra ellos el segundo día, y otra vez hizo caer por tierra 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos ellos armados de espada. ¿Por qué fueron derrotados cuando obedecieron la palabra de Dios y aplicaron correctamente la ley? Podemos pensar en dos razones. Primero, ¿cómo se puede liderar a un pueblo sin ningún dolor mientras se ataca a sí mismo? ¿Cómo se disciplina una parte del pueblo sin lágrimas y con tranquilidad? Por mucho que la tribu de Benjamín los desobedeciera y no los reconociera, eran parte de Israel, del mismo pueblo de Dios. Le repetimos: ¿cómo se puede liderar a un pueblo sin ningún dolor mientras se ataca a sí mismo? ¿Cómo se disciplina a una parte del pueblo sin lágrimas y con tranquilidad? Por mucho que la tribu de Benjamín los desobedeciera y no los reconociera, eran parte de Israel, del mismo pueblo de Dios. Para atacarlos, no tendrían que sufrir las personas de las otras tribus, tanto como sufrió Benjamín. ¿Antes de qué?
Dios golpeará a Benjamín. Él los hizo llorar y lamentarse primero. Leemos Jueces capítulo 20, versículo 26 al 28. Entonces todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y fueron a Bet-el y lloraron y permanecieron ahí delante de Yahvé y ayunaron aquel día hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé y consultaron los hijos de Israel a Yahvé. Pues el arca del pacto de Dios estaba allí por aquellos días, y Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, ministraba ante ella en aquel tiempo, diciendo: entablaré de nuevo combate contra los hijos de mi hermano Benjamín, o desistiré. Y dijo Yahvé: subid, porque mañana lo entregaré en tu mano. Este es un principio de Dios para detectar la culpa de nuestro hermano. Tenemos que pensar que nos vamos a hacer más daño a nosotros mismos. Para detectar la culpa de nuestro hermano, tenemos que pensar que nos vamos a hacer más daño a nosotros mismos. No debemos intentar atacar al pueblo de Israel como si estuviéramos observando los asuntos de otra persona. Algunas personas se preguntan cómo pueden hacer cosas tan ridículas al lidiar con los pecados de otras personas, como si nunca se hubieran equivocado. Pero Dios odia ver esa actitud. Si queremos descubrir la culpa de nuestro hermano, debemos pagar el mismo precio. Si queremos descubrir la culpa de nuestro hermano, debemos pagar el mismo precio. Esto significa que si queremos criticar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, primero debemos sentir el dolor que ellos sufrirán. Si no podemos hacer eso, es mejor que nos quedemos callados. Repetimos. Si queremos descubrir la culpa de nuestro hermano, debemos pagar el mismo precio. Esto significa que si queremos criticar a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, primero debemos sentir el dolor que ellos sufrirán. Si no podemos hacer eso, es mejor que nos quedemos callados. Otra razón por la cual las tribus de Israel fueron derrotadas es porque Dios decidió destruir completamente a Benjamín. Si Benjamín hubiera luchado una o otra vez y hubiera perdido, habrían escuchado las demandas de los israelitas. Pero la tribu de Benjamín estaba convencida de que tenían razón, porque habían obtenido 2 grandes victorias. Entonces dieron cuenta de que habían sido derrotados hasta la tercera batalla, cuando casi toda la tribu de Benjamín murió.
Si está claro que uno de nosotros está haciendo algo mal, pero las cosas le van bien una y otra vez, necesitamos saber si Dios ha decidido no volver a perdonar nunca más a esa persona y abandonarla por completo. Repetimos. Si Benjamín hubiera luchado una o dos veces y hubiera perdido, habrían escuchado las demandas de los israelitas. Pero la tribu de Benjamín estaba convencida de que tenía razón, porque habían obtenido 2 grandes victorias y no se dieron cuenta de que habían sido derrotados hasta la tercera batalla, cuando casi toda la tribu de Benjamín murió. Sí, está claro que uno de nosotros está haciendo algo mal, pero las cosas le van bien una y otra vez. Necesitamos saber si Dios ha decidido no volver a perdonar nunca más a esa persona y abandonarla por completo. Hoy vivimos en una época en la que se ha perdido la verdadera autoridad. En cada país no hay nadie con autoridad para persuadir a otros a llegar a un consenso. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad. Leemos Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en los cielos, y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Aquí, las puertas del Hades se refiere al poder del pecado. La iglesia lucha contra el pecado. Darle a Pedro las llaves del cielo no significa que Pedro le da el derecho de enviar personas al cielo o no. Esta es la autoridad otorgada por el representante apostólico, es decir, la autoridad dada a la iglesia como comunidad. Y aquí, atar y desatar se refiere a prohibir algo a causa del pecado o levantar esa prohibición. Repetimos, darle a Pedro las llaves del cielo no significa que Pedro le dé el derecho de enviar personas al cielo o no. Esta es la autoridad otorgada por el representante apostólico, es decir, la autoridad dada a la iglesia como comunidad. Atar y desatar se refiere a prohibir algo a causa del pecado o levantar esa prohibición. La iglesia puede ordenar prohibiciones como restringir
la entrada durante un periodo de tiempo determinado para dar lugar al arrepentimiento del pecado, o suspender el culto, restringir la participación de la Santa Cena, etc. Además, para capacitar a la congregación, podemos decidir no hacer ciertas cosas y rechazarlas. La iglesia no es algo que podamos descartar simplemente porque no nos gusta. La iglesia puede ordenar prohibiciones como restringir la entrada durante un periodo de tiempo determinado para dar lugar al arrepentimiento del pecado, o suspender el culto, restringir la participación de la Santa Cena, etc. Además, para capacitar a la congregación, podemos decidir no hacer ciertas cosas y rechazarlas. La iglesia no es algo que podamos descartar simplemente porque no nos gusta. Cuando el pueblo de Israel se reunió para condenar a Acab, estos no pensaron que hubieran pecado en absoluto. La tribu de Benjamín pensaba que estaba completamente libre de pecado. No condenaron a los malvados que cometieron adulterio y no les permitieron ser condenados. Sin embargo, la forma de que los israelitas trataron a Acab no fue sabia. La ira personal de Levita y la astuta ira de quienes conocían la ley llevaron a todo el pueblo de Israel a la tragedia de la guerra. Israel, que había perdido su autoridad, cayó presa de las artimañas de este hombre. Dios hizo que los israelitas que intentaron disciplinar a la tribu de Benjamín murieran primero, enseñándoles que para castigar a sus hermanos ellos debían llorar primero. Repetimos, Israel, que había perdido su autoridad, cayó presa de las artimañas de este hombre. Dios hizo que los israelitas que intentaron disciplinar a la tribu de Benjamín murieron primero, enseñándoles que para castigar a sus hermanos ellos debían llorar primero. Para poder señalar el pecado de otros, primero debemos estar preparados para sufrir igual que ellos. Por tanto, debemos evitar que cualquier prejuicio emocional interfiera en las acciones disciplinarias. Lo que queremos es que el verdadero espíritu del perdón esté en nosotros. Repetimos, para poder señalar el pecado de otros, primero debemos estar preparados para sufrir igual que ellos. Por tanto, debemos evitar que cualquier prejuicio emocional interfiera en la acción disciplinaria. Lo que queremos es que el verdadero espíritu del perdón esté en nosotros. El verdadero espíritu del perdón esté en nosotros. Cuando el espíritu del perdón entra en nosotros,
calma nuestra ira hacia los demás y nos hace darnos cuenta de que las vidas de los demás son tan importantes como la nuestra. Cuando el Espíritu del perdón entra en nosotros, calma nuestra ira hacia los demás y nos hace darnos cuenta de que las vidas de los demás son tan importantes como la nuestra. Dios usa nuestras vidas para restaurar de alguna manera el respeto hacia los demás. El daño que ya fue hecho no desaparecerá, aunque le demos un día. Siendo así, debemos aceptarlo y pensar en no aumentar el daño y salvar al menos a una persona más. Debemos ser capaces de pensar con claridad cuál es la mejor manera de actuar. Para ello, el Espíritu Santo, el Espíritu del perdón, debe estar en nuestros corazones. Debemos ser capaces de pensar con claridad cuál es la mejor manera de actuar. Para ello, el Espíritu Santo, el Espíritu del perdón, debe estar en nuestros corazones. ¿Quién puede ser un apóstol o sacerdote de la paz? Es alguien que no maldice cuando lo golpean. Una persona que no toma represalias cuando le quitan algo. A nuestros ojos pueden parecer un necio, pero nuestro Señor Jesucristo fue así. Incluso en la cruz, no maldijo a quienes lo crucificaron y rogó desesperadamente a Dios que perdonarás sus pecados. ¿Quién puede ser un apóstol o sacerdote de la paz? Es alguien que no maldice cuando lo golpean. Una persona que no toma represalias cuando le quitan algo. A nuestros ojos pueden parecer un necio, pero nuestro Señor Jesucristo fue así. Incluso en la cruz, no maldijo a quienes lo crucificaron y rogó desesperadamente a Dios que perdonará sus pecados. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque sabía que Satanás estaba detrás de la gente que lo crucificaba, engañándolos para que actuaran de esa forma tan malvada. Nuestro Señor Jesucristo no odiaba a la gente. Debemos pensar que si alguien nos lastima, es para nuestro entrenamiento y consuelo. Si no tomamos represalias, Dios nos recompensará. ¿Quién puede ser un apóstol o sacerdote de la paz?
es alguien que no maldice cuando lo golpea. Una persona que no toma represalia cuando le quitan algo. A nuestros ojos puede parecer un necio, pero nuestro Señor Jesucristo fue así. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque sabía que Satanás estaba detrás de la gente que lo crucificaba, engañándolos para que actuaran de esa toma tan malvada. Nuestro Señor Jesucristo no odiaba a la gente. Debemos pensar que si alguien nos lastima, es para nuestro entrenamiento y consuelo. Si no tomamos represalias, Dios nos recompensará. La venganza es un derecho de Dios, no nuestro. Como se dice en Romanos capítulo 12, versículos de 14 al 21. La venganza es un derecho de Dios, no nuestro. Leemos Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Dice así: bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en nuestra opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de vosotros, procurad la paz con todos los hombres. No toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dadle comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Hoy, ahora mismo, decidamos no odiar a nadie. ¿Por qué? ¿Necesitamos odiar a los demás en una vida tan corta? Las personas que nos atormentan están siendo engañadas por Satanás. Acosan a los demás porque no comprenden su propio valor. Deberíamos sentir lástima y arrepentimiento por ellos, derramar lágrimas. Consideremos a los demás superiores a nosotros mismos y seamos obedientes. Si creemos que somos los mejores y tratamos de hacer todo a nuestra manera, pagaremos un precio enorme más adelante. Incluso si no entendemos las palabras de los demás, respetando sus opiniones y siendo lo más obedientes posible, Dios nos usará como apóstoles de paz y protegerá nuestra vida con su eterna paz. Repetimos. Hoy,
ahora mismo. Necesitamos no odiar a nadie. ¿Por qué? Necesitamos odiar a los demás en una vida tan corta. Las personas que nos atormentan están siendo engañadas por Satanás. Acosan a los demás porque no comprenden su propio valor. Deberíamos sentir lástimas y arrepentimiento por ellos, derramar lágrimas. Consideremos a los demás superiores a nosotros mismos y seamos obedientes. Si creemos que somos los mejores y tratamos de hacer todo a nuestra manera, pagaremos un precio enorme más adelante. Incluso si no entendemos las palabras de los demás, respetando sus opiniones y siendo lo más obedientes posibles, Dios nos usará como apóstoles de paz y protegerá nuestras vidas con su eterna paz. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.